La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Este día vamos a continuar con nuestro estudio sobre el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y como hemos mencionado, la Biblia habla de la parousia, o sea, de la aparición física de nuestro Señor. Entonces, oremos y pidamos al Señor su orientación, su gracia, y que estemos también nosotros con un amor profundo por la verdad. Que sea el Señor que nos hable. Estoy abierto siempre en mi corazón a corregir lo que no esté correcto, porque obviamente cualquiera de nosotros continúa errando, continúa pensando humanamente, ¿verdad? Y sí queremos la influencia del Espíritu Santo y anhelamos y queremos vivir correctamente para que Él se manifieste a nuestras vidas. Mas quiera que no, siempre hay algunas influencias y anhelamos que el Señor las quite de nosotros para que en todo Él sea glorificado y nosotros beneficiados con su entendimiento. Padre amado, te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ilumines, que nos des la gracia para que el entendimiento de las santas escrituras vengan sobre nosotros y que a través del estudio de tu palabra estemos preparados para aquel día. Señor, envíanos de tu luz, envíanos de tu aceite, y que a través de cada palabra, a través de cada tema tratado, tú, Señor, nos muestres que estás preparándonos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El domingo pasado consideramos con ustedes 7 aspectos que tienen que ver con la venida del Señor. Si ustedes no van a negarme que consideramos Zacarías capítulo 14, ¿verdad? Que todos podemos concordar, no solo nosotros, sino todos los estudiosos de las Santas Escrituras, reconocen que ese capítulo 14 pues está hablando de las naciones que van a ser juzgadas y del Señor mismo que aparece, que pone sus pies sobre el monte de los olivos. Es obvio que está hablando de su venida. Entonces aquí en ese capítulo 14 encontramos 7 aspectos que están relacionados con su venida. Mencionamos que el primer aspecto era que incluye esa venida una batalla, una guerra. Segundo, que en esa guerra Él viene a defender a Israel, a Jerusalén, de las naciones que la han sitiado y cuyo propósito es destruirla. Tercero, que el Señor de gloria afirmará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente de Jerusalén y que mira hacia la ciudad. Cuarto, que es el propio Dios que está regresando, o sea, a través de la persona de su Hijo, y con Él todos los santos. Ya vimos también quiénes son los santos, pero vamos a entrar en detalles. Quinto, el retorno de Cristo abrirá una fuente natural y restaurará la tierra, tanto que será comparado al Edén. Sexto, se establecerá el reino sobre la tierra, el reino de Dios, cuya capital será Jerusalén, y como país principal, impresionantemente, el pequeño país de Israel. Y séptimo, todos los sobrevivientes de la gran batalla, tanto de Israel como de las otras naciones que hayan pasado vivos por esa gran tribulación, subirán de año en año a adorar a Jehová de los ejércitos. Muy bien, entonces ahí son 7 aspectos que están considerados aquí en Isaías 14, capítulo 14,
Y hoy vamos a desglosar cada uno de esos aspectos. Bueno, no van a ser cada uno. Hoy probablemente únicamente vamos a ver el primer aspecto, que es la cuestión de la guerra. Entonces, dice aquí el Señor en el versículo número 1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El día de Jehová viene. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, principalmente, se menciona ese día de Jehová. En todos los profetas, en Isaías, en Oseas, en Miqueas, en Sofonías y ahora aquí también en Zacarías. Y se menciona en el contexto del día cuando Dios venga a juzgar esta tierra, venga a juzgar las naciones, también están ahí incluidas, y Él venga a manifestar la corrección de todas las cosas. Pero es un día difícil, es un día de juicio, un día de fenómenos naturales de destrucción, cuando el Señor esté tratando, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, con todos los moradores de la tierra y también y principalmente con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, primeramente, vemos que desde el versículo número 1, Él está diciendo aquí, he aquí el día de Jehová viene. O sea, la pregunta no es cuándo, sino la pregunta, o mejor dicho, la respuesta ya ha sido dada. Va a suceder, ¿verdad? ¿Cuándo? No sabemos, pero es un hecho. Entonces, si estamos ya viviendo durante nuestros días en ese periodo, pues enhorabuena, gloria a Dios, estamos abiertos y deseamos que el Señor venga en breve. Pero aquí ese día de la batalla incluye también, y principalmente aquí el Señor está hablando de el día del Señor incluye una batalla. Leamos entonces otra vez verso 1 al versículo número 3 para que entendamos que exactamente eso el Señor lo planeó. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Muy bien. Si habrán despojos, por lo que son mencionados aquí, significa que habrá una derrota de un lado, ¿verdad? Y también al final de cuentas habrá una derrota de los dos lados, o sea, de las naciones que van a invadir el territorio de Israel y del propio Israel que va a ser casi destruido por esas naciones. Entonces, los despojos serán de Israel, y en cuanto a las naciones, están pensando que ahora sí van a dividirse totalmente las riquezas de ese pueblo y también la tecnología militar y la tecnología en todos los aspectos que ellos han alcanzado, que el pueblo de Dios ha alcanzado, y también todo lo que en agricultura, en todos los aspectos. Cuando ellos piensen que ellos están ya teniendo una gran victoria, entonces y ahí dice que serán repartidos tus despojos en medio de ella. Eso significa que esas naciones, esos invasores, esos ejércitos entran al territorio de Israel. En las invasiones anteriores que ha tenido el territorio de Israel, estamos hablando de enemigos bastante en el pasado de la historia, han sido utilizados en parte esos despojos para pagar, y se usaban así, para pagar el salario también de los soldados y enriquecerse en parte ellos y también el imperio o las naciones que invaden. Varias invasiones hubieron
en el territorio de Israel. Mencionemos la invasión de Babilonia, que el Señor la envió, ¿verdad? Y aquí también dice, aquí que el día viene y yo reuniré, dice el Señor en el verso 2. Eso significa que es Él el que está atrayendo a todos, y vamos a ver aquí unos pasajes impresionantes de cómo la voluntad de Dios se revela en ese aspecto. A pesar de ser una guerra, es terrible, va a haber mucha muerte, pero el Señor está en todos estos, esa planificación. No está fuera de su control, todo lo contrario, Él lo ha programado y vamos a ver por qué razones. Entonces, dice allí que serán reunidas esas naciones, y leemos también en el libro de Ezequiel, en su capítulo número 39, del verso número 1, dice: tú pues, hijo de hombre, hablando, o hijo de Adán, hablando aquí a Ezequiel, le dice el Señor: profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe o cabeza, soberano, es un rey soberano de Mesec y Tubal. Gog y Magog, nosotros ya hemos oído eso, vamos a leerlo aquí más adelante. Gog significa montaña y Magog es la tierra de Gog, ¿verdad? Entonces son tierras del norte, como dice aquí, y de Mesec y de Tubal. Vamos a ver dónde quedan ubicados geográficamente esos lugares. Y dice: y te quebrantaré y te conduciré, aquí el Señor hablando a través de su profeta, y te haré subir a las partes, y te haré subir de las partes del norte, Dice subir a Jerusalén, porque siempre se menciona así en la Escritura, no se dice descendiendo a Jerusalén, bajando para Jerusalén, sino se dice subiendo a Jerusalén, a pesar de que no tiene una altura que podríamos decir, todos suben cuando van a Jerusalén, como hablando de Monte Everest, ¿verdad? No está hablando de una altura geográfica, de altitud, sino está hablando de la situación espiritual, de lo que representa para el Señor la ciudad de Jerusalén y Israel. Dice, subirán de las partes del norte, vendrán de las partes del norte, y las partes del norte son específicamente la parte que estamos hablando de Siria, Líbano, Siria y principalmente Turquía. Después vamos a ver esto. Y en la parte de Turquía, que donde era el antiguo imperio otomano, que hoy es Turquía, y hemos estado oyendo los comentarios del presidente de Turquía, hablando que si hoy todavía gobernara el imperio otomano, no tendrían esos problemas que están teniendo entre Israel y Palestina. Ustedes pueden imaginarse. Ellos tienen un ejército muy, muy poderoso, muy moderno, muy numeroso también, y ellos odian también a Israel debido a su fe islámica. La mayoría son islámicos, y ellos van sin duda en este tiempo, a pesar de que no estuvieron a favor de que el grupo Hamas atacara como está atacando ahora. Sin embargo, ellos tampoco, y principalmente, no están de acuerdo con Israel con el tipo de ataques que ellos están teniendo contra Gaza. Obviamente, ustedes saben que el pueblo de Israel no lucha contra el pueblo palestino, o sea, contra muchas personas ahí son inocentes, sino contra los grupos terroristas que controlan al imperio palestino o a la nación palestina, a la franja de Gaza. Entonces, pero es del norte, y Mesec y Tubal están exactamente registradas antiguamente esas ciudades en el territorio que hoy es Turquía. Ahí también está Gog y Magog, o sea, no tienen nada que ver con Rusia, ¿sí? Sin embargo, las alianzas que existen entre Turquía, a pesar de que Turquía es de la OTAN, ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, y Rusia no lo es.
Entonces, a pesar de eso, sus inclinaciones son también en contra de Israel, ¿verdad? Pero hay una alianza con Rusia hoy en día, debido a todo lo que ha pasado, la guerra contra Ucrania, una alianza con Irán y una alianza también con China y estas naciones que están ahí alrededor. De hecho, ya han expresado sus insatisfacciones en cuanto a cómo Israel se defiende. Sin embargo, no hay por qué, no existe, digamos, hasta cierto punto, una justificativa que pueda decir no lo hagan, ya que ellos mismos también están en guerra, hablando de Rusia y Ucrania. Sin embargo, esta guerra aquí en el Oriente es tal vez mucho más importante que aquella que están librando allá en Ucrania, que son prácticamente el mismo pueblo, Rusia y Ucrania, ¿verdad? Ahí se inició Rusia. Kiev fue la primer capital. Entonces, pero cuando hablamos de Israel y de Palestina, ellos siempre han sido dos pueblos, a pesar de que han vivido ahí los filisteos desde los días cuando Israel entró a poseer la tierra prometida. Entonces, estos ejércitos que van a ser traídos del norte por el Señor, y dice, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, o sea, lo que está diciendo es preparándose para la guerra, y derribaré tus saetas de tu mano derecha, van a ser destruidos. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, van a ser traídos del norte para destruir, pero también el Señor va a defender a su pueblo. Sin embargo, en cuanto el Señor no aparezca, mucha gente va a morir en ese periodo. Y dice, y las fieras del campo y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, también el Señor los ha llamado, y las fieras del campo te he dado por comida. Habrá una reunión de una gran cena, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Apocalipsis, el Señor llama a todas las aves de rapiña para que lleguen ahí, porque habrán muchos muertos y solamente las aves de rapiña y tal vez fieras del campo podrán ayudar a quitar todos esos cuerpos muertos que pueden causar una gran peste, una epidemia hasta. Dice, y sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, enviaré fuego sobre Magog, sobre la tierra de Magog, sobre Gog que vino con su ejército, sobre la tierra de Magog enviaré fuego, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y dice aquí, y nunca más, fíjense qué precioso, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí, viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Entonces, ese día ha sido profetizado por todos los profetas, como cantamos nosotros aquel canto, ¿verdad? El conflicto de los siglos anunciado por los profetas. Aquí vemos realmente la confirmación en Ezequiel capítulo 39, verso 8. He aquí viene y se cumplirá. Este es el día del cual yo he hablado, dice el Señor. Él ha estado anunciando y anunciándolo porque vendrá ese día que en primer aspecto, el primer aspecto es que será un día de gran batalla. ¿Por qué? Porque ejércitos invadirán el territorio de Israel. Amén. Muy bien. Ahora, así como sucedieron esas invasiones a través de los babilonios, a través de los griegos y después también por los romanos, ¿verdad? Invadieron el imperio y tomaron control. Así va a suceder también antes de la venida del Señor. Esas naciones alrededor y otras que los apoyarán financieramente y de todo aspecto, hasta moralmente, van a apoyarlos. Ellos invadirán con grandes ejércitos a un pequeño ejército de Israel que se va a defender con todas las garras y con todo lo que tienen, ¿verdad? Y va a morir mucha gente. Sin embargo, habrá una invasión. Esta será la última invasión y será la última vez que Dios permitirá que las naciones, los gentiles, se levanten contra su pueblo. Nunca más volverá a suceder esto. Eso el Señor lo está garantizando. Muy bien. Bueno, entonces, veamos aquí a través de este aspecto que
podemos percibir que esta no será otra batalla, sino será la gran batalla. O sea, la batalla programada para los últimos días y que prácticamente será una batalla que se convertirá en la plataforma o en el ambiente, en la estructura del mundo, que el mundo tendrá en esos días para la aparición de nuestro Señor Jesucristo, su parousia. Entonces, debido a la catástrofe, o digámoslo así, a lo catastrófico que será esa batalla, será tan terrible, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, descenderá de los cielos otra vez, pero ahora no para salvar a los hombres con sus pecados, sino para defender y rescatar a su pueblo, y podemos decir así, al remanente. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar, lo que serán salvos será el remanente, tanto en lo espiritual como también en lo natural, porque muchos morirán. Entonces, el primer aspecto que vemos en ese día de la batalla, el primer aspecto principal, que es el propósito por el cual el Señor permitirá que esta batalla suceda. Como ya vimos aquí en Ezequiel capítulo 39, quiero resaltar el verso número 7, donde menciona el primer propósito de esa batalla. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. O sea, dentro de su territorio se hará notorio su santo nombre. Vean ustedes esto, qué importante es. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Entonces, lo que el Señor está como primer propósito planeando y ya está programado es que en todas las naciones se conozca que hay un solo Dios, el Dios de Israel. Hay un solo Dios que gobierna sobre todas las naciones, y como Él mismo dice, este es un tiempo hasta que las naciones van a gobernar hasta que el tiempo de los gentiles termine. O sea, el tiempo de los gentiles es el tiempo de las otras naciones que no son Israel. Entonces, durante ese periodo, Él lo ha permitido, su nombre ha sido blasfemado, ha sido manchado, maculado, pero Él no va a permitirlo más. Entonces, esa batalla, ahí morirán todas, la mayoría de todos los soldados que lleguen a esas naciones van a morir en el territorio de Israel. Aquí vemos entonces el primer aspecto. No solo morirán soldados que vendrán de esas naciones invasoras, porque van a reconocer que no hay otros dioses, ni otros nombres de otros dioses, sino es el Dios de Israel que está protegiendo a su pueblo. Ahí es como el nombre del Señor será vindicado, ¿verdad? Pero ellos, el pueblo de Israel, también va a reconocer en gran parte a su Dios. Vean esto ustedes, es muy importante esto porque es como recordarse los días cuando Gedeón también peleó contra los enemigos del pueblo en sus días. El Señor mostró le dijo a él que eran demasiados soldados que habían con él, mucha gente con miedo, hasta que quedaron 300 hombres para pelear contra los enemigos. Y realmente habrá un remanente pequeño que va a recibir las fuerzas del Señor para pelear contra esas batallas. Será un rebaño pequeño cuando se compare en número, pero ese rebaño tendrá la fuerza del Señor. Dice aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo número 12, capítulo número 12, versículo número 1 al 3, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará
temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Por copa, por cálice, que hará temblar, es como embriagarlos, ¿verdad? Es la idea. En el sitio contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a haber un sitio de esas naciones que la cercarán para tratar de destruirla. Y casi lo consiguen, si no es porque el Señor aparecerá. Veamos aquí. Verso número 3. Y en aquel día, es el día que se espera, el día que el Señor ha anunciado por sus profetas, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Dice, a todos los pueblos. Y yo creo que esto se refiere específicamente a todas las naciones que están alrededor y a todas aquellas que odian a Israel. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Verdad? Yo creo que Guatemala no se juntará contra ella. Creo que Brasil, una buena parte, no se juntará contra ella. O sea, lo que está diciendo aquí, todas las naciones de la tierra, se refiere a esa tierra del Oriente Medio. ¿Verdad? Esa parte donde están todas esas naciones. Muy bien. Entonces, vemos aquí que van a reconocer estas naciones al único Dios. Y dice en el verso número 5 del capítulo 12 de Zacarías, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Pocos en número, pero tendrán la fuerza, como el Señor va a enviar ángeles para proteger a su pueblo. Verso 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, que va a consumirla, y como antorcha ardiendo entre gavillas, que serán consumidas así, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Vean ustedes qué matanza la que aquí está siendo anunciada desde los días antes de Jesucristo, a través del profeta Zacarías. El Señor, a través también de Isaías, de Ezequiel, se está anunciando esta destrucción que viene. Y no se refiere a días de esos profetas, sino a los últimos días en los cuales nosotros estamos viviendo. Luego en el verso 8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. A pesar de que las naciones llegarán ahí, el Señor será el defensor, el protector de su pueblo, el vengador de su pueblo. El que entre ellos fuere débil de ese pueblo, dice, ese ejército pequeño, comparado al de las otras naciones, en aquel tiempo será como David, díganse, un guerrero poderoso, y que ha aprendido a confiar en Dios y que aprendió, y la casa de David como Dios. O sea, ahí van a estar los ángeles del Señor ayudando a esas naciones, y hemos oído de tantos testimonios de cómo durante las guerras que han enfrentado Israel con sus enemigos en estos últimos años, desde que fue creado en 1948, los ángeles han estado ahí moviéndose y defendiendo, y cómo es que un ejército tan pequeño puede destruir a naciones que se juntaron, ¿verdad? En la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, cuando fueron atacados por tres bandos, ¿verdad? Por Egipto, por Siria, y creo que Jordania también estaba ahí, y ellos fueron atacados y se defendieron de una forma extraordinaria. O sea, es milagroso lo que ha sucedido y lo que sucederá principalmente en ese día. Y dice aquí en el verso número 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. El Señor las atrae, pero ellas morirán, como dice Ezequiel 39, en el territorio de Israel, prácticamente en el lugar que se llama Armagedón. Le dicen la batalla de Armagedón, pero no porque ella se llame así, sino porque es ejecutada o ejercida, se lucha en el lugar llamado Armagedón. Muy bien, y dice en el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces aquí vemos un aspecto importante
que es que las naciones van a reconocer que el Dios de Israel es el único Dios, y obviamente después de esa derrota van a rendirse al Señor. Y segundo, el propio pueblo de Israel va a aquellos, porque ellos han confiado siempre en su Dios, ¿verdad? A pesar de su rebeldía, a pesar de su obstinación, a pesar de su religiosidad a veces radical, ellos siempre han confiado en Dios y han tratado y han esforzado de guardar la ley de su Dios. La estudian como pocas personas estudian en su propia religión. Entonces, pero en aquellos días, cuando habrá tanta muerte y tanta destrucción, ellos recibirán el espíritu de arrepentimiento. Si muchas personas en los días de la primera venida del Señor durante su ministerio se arrepintieron de sus pecados y siguieron al Señor Jesús por un corazón humilde, por un corazón necesitado que había en sus vidas, estos aquí de los últimos días, estos judíos y el pueblo de Israel necesitarán un golpe muy fuerte para que exista realmente arrepentimiento. Y la única manera será cuando ellos vean que no hay más quien los salve, ni los Estados Unidos podrán ayudarlos, a pesar del poderoso ejército que Estados Unidos tiene, ¿sí? y sus portaaviones, ¿verdad? Pero no podrán ayudarlos. Ellos ya han puesto mucha confianza en los Estados Unidos, en el dinero de los Estados Unidos y en el dinero que los judíos de los Estados Unidos pueden mandarles y proveerles. Pero va a llegar el momento en que ellos verán que no hay más esperanza para sus vidas. Y cuando ellos digan ya no hay más esperanza, entonces el Señor aparece, y por eso dice aquí que habrá un espíritu de gracia y de oración. Ellos van a arrepentirse, van a derramar sus corazones delante del Señor, y dice que mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces eso significa que cuando ellos vean venir al Señor, porque es Jehová el que vendrá de los cielos, pero es como dice la Escritura de la primera venida del Señor, ¿eh? Y el Verbo de Dios se hizo carne en la persona de Jesús. En la segunda venida, Dios viene también en la persona de Jesús, de Jesucristo. Y cuando el pueblo de Israel mire que Él está descendiendo con gloria y viene a defenderlos, hermanos, qué espíritu de arrepentimiento habrá en ese pueblo cuando vean que aquel que ellos crucificaron, que ellos mataron, que ellos rechazaron por la dureza de sus corazones, Él mismo viene en su paciencia y en su fidelidad a defenderlos y a protegerlos. Porque dice aquí la Escritura que ellos dirán en el capítulo 13, en el verso número 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y mirarán a quien traspasaron. Dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Vean ustedes, ahí habrá realmente un gran arrepentimiento y habrá una gratitud enorme. Enorme. Porque ellos verán cómo es que Dios puede tratarlos de esa manera, siendo ellos habiendo rechazado. Ellos son religiosos, son fervorosos, son dedicados, son consagrados, los verdaderos que se dedican a eso, ¿verdad? Pero en ese momento habrá realmente algo impresionante y van a reconocerlo, como dice ahí en Zacarías capítulo 13, verso número 6. Pero también en el capítulo 9, en el verso 14, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Está hablando principalmente de la primera venida. Dice, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. A ese rey que entró ese día domingo, primer día de la semana, triunfante a Jerusalén, a ese lo crucificaron. Pero ese mismo Jesús, como dijeron los ángeles a los discípulos, este mismo Jesús que fue llevado arriba, así mismo vendrá al mismo lugar, y eso ahí después vamos a llegar. Pero dice aquí mismo en Zacarías capítulo 9, verso 14, 9, 14,
Esto es el primero, número 9, verso 9, es de la primera venida del Señor. Pero luego dice en el versículo número 14, 9:14 de Zacarías, Jehová será visto sobre ellos. Jehová, como dice en el capítulo 14:1, aquí el día de Jehová viene, ¿verdad? Y él mismo dice aquí, porque yo reuniré en el día de su venida. 9:14. Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Qué interesante. Dice que el propio Señor dice en Mateo 24 que la venida del Hijo del Hombre será como un relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta. Ah, qué interesante. Porque también allí en Mateo 24 él habla que en su venida va a tocarse una gran trompeta. E irá entre torbellinos del austro, dice. Jehová de los ejércitos los amparará. Aquí está otra vez la protección divina. Y ellos devorarán, hollarán las piedras de la honda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Vean ustedes qué precioso. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, en la tierra. Allí serán levantados, enaltecidos. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Después habrá una gran fiesta. ¿Pero por qué? Porque habrá un reconocimiento impresionante de lo que el Señor ha hecho con su pueblo. En el propio profeta Miqueas encontramos en el capítulo número 5 que dice ahí, leámoslo juntos en el verso número 1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, dice. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Está hablando de su primera venida, cuando lo hirieron. Verso 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Verdad? Ya se manifestó, no creyeron en él, pero va a llegar el momento en que lo recibirán. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Verdad? Interesante que diga plural, sus salidas. Pero los dejará, oigan esto, después de su primera venida, su primera salida, él los va a dejar. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Sión va a dar a luz sus hijos. Hasta ese tiempo el Señor entonces va a dejarlos y entonces después Él aparece. Y dice ahí, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Verso 4, y él apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Pero solo para que ustedes vean qué precioso es el Señor, aquí volviendo, porque yo no estoy inventándoles nada, sino solamente presentándolos lo que la propia Escritura nos muestra en relación a esa venida. Aquí, volviendo a Ezequiel capítulo 39, hay algo aquí muy importante, porque dice que los dejará, leímos ahí en Zacarías, ¿verdad? No, en Miqueas, los dejará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. Entonces el Señor viene. Ahora, dice aquí en Ezequiel 39, hablando de Gog y Magog y de las naciones que él traerá, dice en el verso número, vamos a ver aquí, 21, 39, 21. Y pondré mi gloria entre las naciones. Él se va a reivindicar su nombre. Y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. El juicio de Dios sobre las naciones. Señor, en el día del Señor se hace juicio sobre los justos e injustos, sobre su pueblo y sobre las otras naciones. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. O sea, la pregunta es, ¿será que la casa de Israel nunca ha sabido que Jehová es su Dios? Claro que sí. Ellos saben que Jehová es su Dios. Pero entonces, ¿por qué dice aquí, y aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios? O sea, no es únicamente el reconocimiento que Jehová, que es el nombre de Dios de Israel,
sea reconocido como Dios. No, es que ellos reconocerán a Jehová en la persona de Jesucristo. Y dice aquí, vean ustedes qué preciosa es la palabra de Dios. Verso 23, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Sufren por su pecado. Y yo escondí de ellos mi rostro. Y que dice Miqueas, los dejaré hasta que dé a luz la que debe dar a luz. Él escondió su rostro debido a su pecado. Y porque no han reconocido hasta el día de hoy que Jesucristo es su Mesías, entonces todavía están en pecado. Pero eso va a ser eliminado. Es sencillo, solamente que crean en Él. Y para que crean en Él, esas naciones tendrán que llegar ahí a presionarlos y ahí se ejecutará lo que sucedía en el Getsemaní o en el Getsemaní, la prensa de aceitunas que va a producir aceite. Y ahí habrá realmente el mover del Espíritu Santo con arrepentimiento sobre el pueblo, cuando venga esa presión sobre todos. Y dice, y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Verso 24 del capítulo 39, estamos leyendo en Ezequiel. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. O sea, aquí otra vez el Señor por segunda vez está diciendo que Él escondió su rostro de ellos. Pero luego dice aquí algo muy interesante. Verso 26, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, estarán avergonzados en aquel día. Es un día importante, por eso es que el Señor vindica su nombre, exalta su nombre en medio de las naciones, porque todas serán destruidas en Israel, pero también Israel se convierte completamente a su Dios y reconocen a su Mesías. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Eso no ha sucedido. Hasta el día de hoy los Hamas y los grupos terroristas continúan espantando al pueblo de Israel. Todavía no están en paz. Algunos piensan que pueden vivir en paz en el territorio de Israel, pero eso no es así. Una cosa es que tengan todo el ejército controlando ciertos lugares y determinados lugares y personas, pero eso no es suficiente. Habrá una paz permanente cuando el Señor venga y proteja su tierra y la libre de sus enemigos. Y dice entonces, verso 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. No habrá ninguno más, ni en Nueva York, ni en Buenos Aires, ni en Brasil, ni en Guatemala, ni en Rusia, ni en Alemania, en todas partes donde hay judíos. No habrá más ahí, todos estarán allá en su tierra. Y dice, y ahora escuchen el verso 29, ni esconderé más de ellos mi rostro. ¿Por qué? Porque habrá habido un arrepentimiento y la que había a dar a luz dio a luz a sus hijos y entonces Sión estará lista para reconocer a su marido. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Muy bien, aquí vemos entonces que el Señor va a juzgar a las naciones, lo vemos también en Joel capítulo 3, verso 1 al 2, que él dice que va a reunirlos y va a pelear contra ellos, ¿verdad? O sea, lo que yo les estoy mostrando es que todos los profetas anuncian de una forma clara que ese día va a llegar y lo que va a realmente a suceder. Pero en Joel capítulo número 3 dice en el verso 1 y 2, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. ¿Por qué el valle de Josafat? Porque es el valle de las decisiones, cuando ahí se va a definir toda la situación de las naciones del mundo y toda también la situación del propio Israel. Y allí entraré en juicio con ellas, el juicio de las naciones,
y a causa de mi pueblo. ¿Por qué? Porque Él lo va a defender. Y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos repartieron su tierra. Creo que desde la Primera Guerra Mundial ya tomaron control de ese territorio de Palestina y ellos decidieron qué hacer. Ellos no tienen ningún derecho a hacer eso, pero como es el tiempo de los gentiles, ellos han hecho lo que han querido. Pero no va a suceder más esa situación. Entregarán todo su poder y toda su autoridad al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice también ahí en Joel, verso número 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Él está hablando entonces que habrá esa situación grave en todo el territorio de Israel y el mundo va a ser testigo de esta situación. Entonces, en ese día de la batalla, Dios va a juzgar las naciones y va también a rescatar a su pueblo. Dos cosas muy, muy importantes que van a suceder. Y para terminar, quisiera que ustedes me acompañaran al libro de Apocalipsis, capítulo número 14. En el verso número 14 está aquí la siega, ¿verdad? O sea, el tiempo de la cosecha de las naciones. Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. El Señor va a venir, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una corona está hablando de su posición real, está hablando de su autoridad, pero también está hablando que tiene una hoz aguda. ¿Qué significa una hoz? Una hoz es para cosechar. La vendimia llegó. Y ya dice aquí dice las uvas de la tierra están maduras, llegó a sea como el mismo Señor dijo al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida, o antes de entrar, el Señor hablando a su pueblo, principalmente a Abraham, le dijo, y no entrarán aquí hasta en la cuarta generación, porque aún no ha llegado a su límite la maldad de los moradores de Canaán. O sea, hay un límite, hay un tiempo de madurez, tanto en la parte espiritual buena, como también en la parte mala. Llega un momento en que el Señor no permite más que esa maldad continúe, como sucedió en los días del diluvio. Y así va a suceder. Aquí viene el tiempo de la cosecha. Y dice en el verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete la hoz y ciega. ¿Verdad? Viene el tiempo de la siega. El Señor dice, hablando del trigo y la cizaña en Mateos capítulo 13, que Él va a enviar a los segadores. Y Él dice ahí, y enviará, los segadores está hablando de los ángeles. Pueden ser ángeles espirituales, ángeles angelicales, como también pueden ser hombres de Dios, santos, con autoridad, como Moisés en Egipto, ¿verdad? Y como Elías en sus días, dando juicio a aquellos perversos de la tierra. Dice, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, ese es el tiempo de la cosecha final. Y dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo. Vean ustedes todo lo que sucede allá, sucede aquí. Allá dan las órdenes y aquí se ejecutan. Teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Por eso es que encontramos también en el libro de Isaías, capítulo 63, cuando está hablando, verso 1 al 4, está hablando que el Señor llega con sus ropas teñidas en sangre, ¿verdad? Que es el jugo de la uva, la sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él viene también de la venganza. Y dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. O sea, van a ser pisadas las naciones, así como la tierra de Israel fue pisada por ellas, también las naciones van a ser pisadas con la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, es una forma de hablar de
lo terrible que será la destrucción en aquellos días. En el capítulo 16 de Apocalipsis también vemos desde el verso número 12 esta batalla, y dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Sabemos hoy en día que todos saben ya por través de internet, de YouTube, que las aguas del Éufrates se están secando, ¿verdad? Y dice aquí, pues estamos preparándonos ya para ese día. Verso número 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y escuchen ahora, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. O sea, es la palabra, el dominio, la influencia, la televisión, la comunicación, los noticieros, todo eso, dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Van a haber demonios que van a engañarlos, que van a inducirlos para atacar a Israel, para destruirla, porque ha llegado el día de Jehová. Y entonces el Señor dice luego inmediatamente en el verso número 15, he aquí, yo vengo como ladrón. Qué tremendo, ¿verdad? En ese momento de esa batalla que está preparándose para atacar, el Señor dice, he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Por qué? Porque está hablando de esa venida repentina que va a tomar a la mayoría de los moradores de la tierra por sorpresa. No así a aquellos que estemos velando y orando para el día de su venida. Bienaventurado el que vela, ¿se dan cuenta? Y guarda sus ropas en integridad, en su vida moral, en su vida espiritual, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor no quiere que seamos avergonzados en ese día, sino todo lo contrario, honrados, y que tengamos la actitud de dignidad para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y luego en el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, le llaman la batalla de Armagedón porque sucede en el lugar llamado Armagedón, ¿verdad? Pero eso es exactamente antes de la venida del Señor, cuando el Señor prepara todas las naciones para reunirlas en un solo lugar y que allí sean totalmente destruidas. Al final de la batalla, entonces, regresa el Señor. Hay una secuencia así en el libro de Apocalipsis. Muchos no lo entienden, muchos creen que el libro de Apocalipsis no es cronológico. Obviamente hay aspectos aquí que están para detallar los otros aspectos, pero sí en relación a otros, en relación, por ejemplo, a las trompetas, a las copas y a otros detalles que el Señor muestra aquí, existe sí una cronología. Entonces, aquí él está hablando, por ejemplo, después de esa batalla y cuando el Señor aparezca, dice en el capítulo 19, verso número 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ¿recuerdan Isaías 63? Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el que está viniendo? ¿Quién es el que viene, el que viene en un caballo blanco? ¿Quién es el fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el pueblo de Israel va a reconocerlo y va a llorar como se llora por primogénito, por unigénito. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. En cuanto aquí se están preparando en la tierra el ejército de las naciones para destruir, y sí van a destruir la mayoría del pueblo de Dios, viene un ejército celestial, el Señor, sus ángeles y los santos, ¿verdad? Transformados, ya habiendo sido arrebatados, y los vivos transformados vienen en su ejército, y dice, en caballos blancos que lo seguían. Verso 15, y de su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones. Está hablando del mismo asunto. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es el día del Señor, el día de su ira.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí viene, ustedes pueden leer de más adelante, a la bestia y el falso profeta, todos son destruidos, son aprisionados y lanzados al lago de fuego. Es lo que dice allí. Muy bien, entonces, bien dice la Escritura, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 17, versículo número 12. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 reyes unidos, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia les dará esa autoridad. Estos tienen un mismo propósito, que es: y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y luego dice en el famoso versículo 17-14 de Apocalipsis: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios. Entonces habrá una batalla final, y este es el primer aspecto que nosotros vemos aquí en relación al día de la venida del Señor, la gran batalla. Espera esa batalla. Es una batalla también física, obviamente, pero también es una batalla principalmente espiritual. No permitamos que la influencia de este mundo, que la influencia de esos demonios que se levantan de la tierra por permiso del Señor, con autoridad de Él, ¿verdad? Consciente de parte del plan de Dios, que sirve como una purificación para todo el pueblo de Israel y para las naciones, cuando habrá un filtro donde todos los hombres pasaremos, y que el Señor permita que lo hagamos a través de la sangre del Cordero, redimidos y con el sello de Dios en nuestras mentes, ¿verdad?, que es la palabra de Dios en nuestra vida, que es el sello del Espíritu Santo, que es nuestra entrega al Señor para no permitir que seamos engañados, porque la propia Escritura dice a través de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, que habrá tal engaño que si fuera posible engañarían aún a los escogidos, dice. Por eso es que esos días de la gran tribulación y al final la gran batalla, serán abreviados, acortados por amor a los escogidos, ¿verdad? Entonces habrá un tiempo difícil, hermanos. Si ha llegado en nuestros días, no lo sé, pero lo que sí debemos saber es que va a suceder, y que nosotros tenemos que estar preparados y con nuestros ojos abiertos, nuestro corazón vigilando y orando para ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice la Escritura: Jesús: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, levanten sus rostros, porque vuestra redención se aproxima. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido que ayudes a mis hermanos, que a cada uno de ellos les conceda de tu gracia para permanecer firmes, que nada los desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino se mantengan en tu camino, vigilando y orando, y no dejando que las cosas de este mundo, la embriaguez, la glotonería y los cuidados de esta vida nos quiten el discernimiento que necesitamos y la visión correcta para esperar tu manifestación. Gracias, Señor, por prepararnos. Gracias por enseñarnos. Continúa, Señor, mostrándonos otras cosas de los otros 6 aspectos que vemos en relación al día de tu venida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que haya sido claro, y que ustedes hayan visto que no es una cuestión personal, sino directamente de las Escrituras, transmitiéndolo para sus corazones. Un fuerte abrazo, y nos vemos el siguiente domingo. Amén.